¿Trajeron Biblias? Muy bien, quiero invitarlos a que usen su celular. Si no traen su Biblia, si traes Biblia impresa, excelente. Si no, usa tu celular, y en tu celular puedes usar la nueva versión internacional, y ahí encuentras una forma más, esperamos, entendible para ti el leer la Biblia. Bueno, quiero empezar contándote una historia. No sé quién se va a hacer cargo de la cámara, pero quiero empezar contándote una historia, y esta historia que te quiero contar es sobre un hombre que se llamó Nicky Cruz. Nicky Cruz es un hombre puertorriqueño. Este hombre puertorriqueño pues nació en Puerto Rico con sus padres, pero vivió en un hogar lleno de violencia, de maltrato, de menosprecio, y sus papás recurrentemente le decían a él que no lo habían deseado, que no lo querían, que no era una persona que ellos querían. De tanto odio y rechazo que vivía este hombre, emigró de Puerto Rico a la ciudad de Nueva York, y en Nueva York llegó a la ciudad como una persona inmigrante sin condiciones de vida, y estando allá la única manera de sobrevivir es volverse en un pandillero, y tuvo que esforzarse para sobrevivir. Nicky Cruz fue un pandillero muy famoso de una de las pandillas más famosas de Nueva York, llamada Mau Mau. La pandilla Mau Mau es una de las más famosas históricamente en Nueva York por ser una de las más violentas y de las más agresivas. Nicky Cruz se convirtió en el líder de esa pandilla. Se convirtió en el líder, y lo único que lo hacía sobrevivir en un mundo de hostilidad era su odio, su rencor, su rechazo hacia todas las situaciones. Pero él no contaba con que un predicador de esa ciudad, Dios tocó el corazón de este predicador y le dio un llamado de ir a predicarle a las pandillas. Y este pastor, este predicador cristiano, va y visita la zona de pandillas, y sabe que la zona más peligrosa es donde está Mau Mau, y esas pandillas de Nueva York, y llega ahí, les empieza a predicar y les empieza a hablar de Jesús, sin amenazas, sin reflexiones absurdas, sino simplemente diciéndoles: Dios te ama, envió a su hijo Jesús a morir por ti, y él tiene un propósito para tu vida. Cuando Nick escucha todo esto, evidentemente se pone violento y agresivo, y lo amenaza de muerte y le dice que se vaya, porque si no se retira en ese momento lo va a golpear y lo va a asesinar y lo va a despedazar por no irse. Y le contesta el predicador, el pastor le dice: aunque tú me mates y me despedaces, aún después de eso Jesús te seguirá amando. Nicky se queda sorprendido de lo que escucha, no se transforma en ese momento, pero las palabras que le dice: aún hagas lo que hagas, Jesús te seguirá amando aún después de que me mates, empieza a haber una reflexión en él, y se derrumba todo su mundo que había construido alrededor del odio. Nick se encerró en el odio para sobrevivir a la violencia de Nueva York, y cuando le dicen eso, su mundo se derrumba y termina convirtiéndose al cristianismo. Acepta a Jesús, decide bautizarse, y su vida servir de testimonio para predicar a muchas personas. Pasó de ser un hombre violento, uno de los hombres más temidos en la ciudad de Nueva York en la década de los 60, para convertirse en un testimonio de lo que significa aceptar a Jesús y que la vida de las personas pudiera cambiar. Si tú decides bautizarte, una nueva vida y una nueva etapa empieza en tu vida. Una nueva época donde personas han renunciado a un pasado lleno de odio, de rechazo y de rencor, y han encontrado una esperanza a través de Jesús. Jesús significa muchas cosas. Cuando tú lees la Biblia y la Escritura, Jesús está lleno de historias, y Jesús encierra amor, Jesús encierra esperanza, encierra sanidad, Jesús encierra una nueva esperanza, un nuevo comienzo, Jesús encierra un nuevo amanecer. Si una persona se bautiza y es una persona nacida del agua, es una persona que decide aceptar un propósito en Jesús con una nueva esperanza y un nuevo futuro. Te quiero invitar a que leas conmigo el Evangelio según Juan en el capítulo 11. Juan capítulo 11. Dice el versículo 21 en delante. Juan capítulo 11, versículo 21. Jesús definitivamente es amor, y esa es la primera expresión que quiero que tú sepas de lo que representa Jesús. Jesús es amor. Juan capítulo 11, versículo 21 en delante. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué es lo que significa esta historia? No sé si podemos poner la primera diapositiva allá atrás, Yael. ¿Qué es lo que significa esta historia para todos nosotros? Y lo primero que entiendas es que Jesús es profundamente amor. Piensa en esto que pasa en la historia de Lázaro. Lázaro está muerto, su familia está llena de desesperanza, su familia está desconsolada, y cuando Jesús llega le dicen: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice: yo sé que tu hermano vivirá, porque todo el que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida eterna. Solamente necesitas una cosa: creer esto. Jesús es la más sublime expresión de amor. Lo primero que tienes que entender es que el amor de Jesús no se gana. No tienes que ser algo especial para recibirlo. No es algo que se gana, sino es algo que se recibe de forma gratuita, sin importar quién seas tú, sin importar la persona que tú seas. Nicky, un famoso pandillero de Nueva York, bastó querer aceptar a Jesús y no importaba su vida pasada, que había hecho los horrores más despiadados, para encerrarse en el odio y en el rencor. Bastó que él quisiera aceptar a Jesús y entender que Jesús es profundamente amor. Y eso es suficiente. Cuando tú estás en las iglesias y trabajas con jóvenes, los jóvenes a veces dudan en bautizarse. ¿Por qué dudan en bautizarse? Porque se ha creado el estereotipo de pensar que las personas que se bautizan son personas que ya no se van a equivocar, que son perfectas, que su vida ya no cometerán ningún solo error en su vida, y entonces piensan que el bautismo significa inicio de ser perfectos. Y el bautismo es lo más lejano a eso. Bautizarse no significa ser perfectos. Bautizarse significa aceptar el amor de Jesús. Cualquier persona que quiera aceptar el amor que no se merece, sino que se recibe gratuitamente, es una persona que debería pensar si acepta el mensaje de Jesús. Jesús es profundamente amor, y si quisiera que pensaras en Jesús, ¿qué es específicamente? Jesús es una expresión de amor. Piensa todas sus historias en el Evangelio. Puedes recordar la historia de la oveja perdida. Un hombre es capaz de dejar 99 ovejas e ir a perseguir a una sola, encontrarla, curarla, sanarla, cargarla y traerla con todas las demás y hacer gran fiesta porque ha recuperado una, aunque tenía 99. Piensa en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es el hijo despilfarrador, el hijo que se va y gasta toda la riqueza y gasta toda su hacienda, le da la espalda al padre, pero aún así, venido el tiempo, recapacita y regresa, y lo reciben en su casa con amor y con bienestar. La historia de Jesús, pensar en Jesús, ¿qué es Jesús? Jesús es amor. Una persona nacida del agua es una persona que acepta que Jesús es amor y no que piensa que se va a volver un hombre perfecto a partir de ese momento, que no va a cometer ningún error en su vida ni ninguna equivocación, sino es una persona que está dispuesta a construir desde un fundamento básico, que es el amor que Jesús enseña y dispone para la vida de las personas. Entonces, si pienso en qué es Jesús, creo profundamente que Jesús es amor. Pero también Jesús es otra cosa. Dice el Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice Marcos 4, 35 al 41. Y les dijo aquel día, cuando fue tarde:
pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento, y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento obedece? Entonces, si te dijera, ser nacidos del agua significa aceptar que Jesús es amor, pero también significa aceptar que Jesús es esperanza. Jesús lo que significa es esperanza. ¿Y qué es esto? En medio de la duda, en medio de la adversidad, en medio de la confusión, es traer esperanza. Es decir, si tú eres una persona que tienes miedo, confusión, angustia, Jesús es la respuesta perfecta para tu vida. Porque estos hombres estaban en la mar y el barco se hundía, perdieron el control, perdieron la esperanza, no sabían qué hacer. Y eso es Jesús, traer esperanza a las personas. Es decir, ¿quién se bautiza? ¿Quién es nacido del agua? Una persona que decide tener esperanza en su vida, que dice: no tengo el control de las cosas en mi vida. Estoy en medio de ansiedad, de desesperanza, de miedo, de confusión, y en medio de todo eso Jesús es la respuesta a mi vida. Si alguien vive en medio de ello, Jesús es esperanza para las personas. Y no se trata de que tú digas: ¿qué es lo que yo puedo hacer con mi vida? Sino que sepas que Jesús ya sabe qué hacer contigo. Él ya sabe qué realizar en tu vida. Tú puedes ser que no sepas qué va a hacer de ti y ahora estás confundido y no sepas cómo salgo de este problema, cómo salgo de esta confusión, cómo salgo de esta duda, de esta enfermedad, de esta adicción. Y lo que tú debes de saber al final es que Él tiene un propósito para tu vida. Aceptar a Jesús y ser nacido del agua es aceptar que Jesús tiene un propósito para ti. Él sí sabe qué va a hacer de tu vida. Él sí sabe qué va a hacer de tu propósito. Para Nicky Cruz, Jesús tenía un plan y un propósito. Ser un testimonio para muchas personas en cárceles, para muchos pandilleros, para muchas personas en medio de la violencia. Bastaba saber que Jesús es esperanza para todas las demás personas. Existe un hombre que se llamó John Newton. John Newton es crecido en una familia cristiana, pero cuando era niño, su madre era cristiana y lo educaba, y cuando era niño fallece su mamá y se queda en el abandono, nadie lo recoge, nadie ve con él, y al niño Newton tiene que crecer y salir adelante en la vida. La forma de sobrevivir para John Newton es volverse marinero. Y con el tiempo se vuelve capitán de un barco y era un hombre que está en los mares siempre ahí. Y como buen marinero, pues en su vida agarra muy malos hábitos y muy malas costumbres. Él en su biografía describe de él mismo que era una persona capaz de hacer la maldad más terrible que existiera en la tierra. Es decir, si existía alguna maldad tan grande y tan terrible, él tenía esa capacidad de hacerla o él la había hecho en su vida. En el mar, llegando a distintos puertos, en robos, en estafas, en explotación, en abusos de alcohol, en abusos de sexo. Un hombre totalmente desalineado y descarrilado. Un día, dice John Newton, cuenta que hay una gran tempestad, el barco prácticamente queda despedazado, está a punto de ser despedazado, siente que se acaba todo. Y entonces en ese momento, en una desesperación, no en una oración bonita ni hermosa, en un acto de desesperación, John Newton le dice: Dios, ten misericordia de mí. Y ese día Newton cuenta que sobrevivió y que la tempestad empezó a ceder y que alcanzó a encontrar la vida. Ese momento recordó lo que Dios había hecho con él a través de su madre y decidió convertirse. Se bautiza y inicia una vida creyendo en Jesús. Escribe uno de los himnos más famosos en el mundo cristiano que se llama Gracia Sublime, más o menos la traducción es así, Sublime Gracia.
Y se han compuesto muchos himnos alrededor de la letra que escribe John Newton, donde dice que él estaba perdido y Dios lo rescató. Lo que te quiero decir es que Jesús es esperanza. Cuando las cosas están fuera de control, cuando las cosas están perdidas, Jesús significa esperanza para las personas. Cuando alguien no sabe cómo resolver su matrimonio, cómo resolver la educación de sus hijos, cómo resolver sus finanzas, cuando una persona no sabe cómo lidiar con la pérdida de un ser querido que amas y que ha terminado su ciclo de vida en nuestra tierra muy temprano o en momentos inesperados, Dios es esperanza para las personas cuando no hay control de las cosas alrededor. Entonces, si tú piensas, ¿qué significa ser nacidos del agua? Ser nacidos del agua significa que Dios es amor, como lo fue para Nicky Cruz. Significa que es esperanza, como lo fue para John Newton. Pero no solamente eso. Jesús en el Evangelio también es una persona que muestra profundamente que Dios, a través de Él, también es sanidad. Vamos a leer esta historia en la Biblia. Dice la Escritura, en Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, versículo 25. Dice así: y una mujer que estaba con flujo de sangre hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes les iba peor. Y como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Jesús también es sanidad. Y algo importante es que hay heridas que nadie ve, ¿sí? Hay heridas que nadie ve, pero que solo la persona conoce. En este caso, era una mujer que tenía 12 años de estar enferma. 12 años que había visitado a todos los médicos, había perdido toda la herencia, había perdido toda la esperanza. Y esa es una enfermedad física de la cual Jesús la sana después de 12 años de estar atormentada. Jesús es también sanidad. Jesús significa sanidad porque da la oportunidad de que una persona pueda ser restaurada. Pero no solamente hablamos de la sanidad física, sino hablamos de la sanidad más importante. Las heridas que ve, las heridas del corazón, las heridas del alma, donde hay miedo, vacío y corazones rotos. Corazones rotos que impiden darle amor a otra persona. Hay personas que desean amar a su entorno y darle bienestar a las personas que están cerca de ellas, pero no pueden darle amor. ¿Por qué no pueden dar amor a otra persona? Porque su corazón está roto, porque hay heridas, porque hay un pasado en su corazón que no ha sanado. Y la persona quiere acercarse a las personas amadas, quiere acercarse a sus amistades, quiere acercarse a familiares para reconstruir su vida y no puede. ¿Por qué no puede? Porque su corazón está roto, porque hay dolor y desesperanza adentro. Y siempre termina ganando las culpas, los miedos y los vacíos en las personas. Entonces, para nosotros Jesús significa que es sanidad. Jesús es sanidad para enseñar a la persona que su corazón puede sanar, recuperarse, restaurarse. Ser nacidos del agua, si una persona inicia un nuevo futuro en su vida al bautizarse, significa aceptar que Jesús es amor, aceptar que Jesús es esperanza y aceptar que Jesús es sanidad. Ha transformado la vida de muchas personas
y puede transformar la vida de aquella persona que decide bautizarse. No tiene que ver con decir estoy preparado para bautizarme porque soy perfecto. Quiere decir, Jesús, aquí está mi vida para que hagas conmigo lo mismo que has hecho con millones de personas a lo largo de la historia y de los años. Cuando piensas en los apóstoles de Jesús, ¿a quién escogió Jesús? A unos jovencitos, inexpertos, torpes, con errores. Pero Jesús los eligió y los trajo así para mostrar un propósito a través de ellos. No tiene que ver con estar preparados para algo. Tiene que ver con que Jesús se encarga de transformar la vida de la persona. Tiene que ver con empezar un camino con Él. Y entonces, si Jesús es amor, si Jesús es esperanza, si Jesús es sanidad, Jesús también representa un nuevo comienzo en la vida de las personas. Dice la Escritura, Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo número 5 y versículo 6. Lucas 24, versículos 5 y 6. Dice, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Es decir, Jesús es un nuevo futuro. Y en eso que leen ustedes, la tumba vacía representa eso. Un nuevo futuro, un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Es decir, la tumba no pudo retener a Jesús porque Dios lo resucitó. La tumba vacía, las mujeres fueron y preguntaron dónde está y el ángel les dice, vayan a ver y vean que la tumba está vacía. La tumba vacía representa la esperanza de un nuevo comienzo. Aceptar a Jesús como tu Salvador es un nuevo futuro, una nueva esperanza, un nuevo comienzo en la vida de la persona. Y eso es lo que debe de significar para una persona. No un futuro perfecto, sino un futuro con propósito. Y eso es lo más importante. Los seres humanos vivimos en ocasiones vagando por la tierra. Aunque tenemos una familia, un trabajo, actividades que hacer, no tenemos un propósito. Vivimos por vivir solamente persiguiendo cosas que ni siquiera son nuestros sueños o que son sueños de otras personas. Lo que hace es darle un propósito específico a tu vida. Que sepas que eres un discípulo de Jesús y al ser un discípulo de Jesús eres una extensión de Él. Cuando Jesús muere en la cruz, sus discípulos pensaron, toda la esperanza se acabó. Las mujeres que iban con Él se llenaron de desesperanza y de dolor. Y la humanidad perdió metafóricamente toda su esperanza. Pero 3 días después la tumba está vacía y 3 días después significa un nuevo comienzo, un nuevo inicio para la humanidad, una nueva oportunidad. Los discípulos recobraron la esperanza, las mujeres volvieron a soñar y la humanidad recuperó lo que Jesús significaba para todos ellos. Lo que te quiero transmitir es que nuestro Dios, a través de Jesús, promete un camino de bienestar para las personas. Y eso significa nacer del agua. Abrazar conceptos como el amor, como la esperanza, como la sanidad y como un nuevo comienzo. No es para las personas perfectas el nacer del agua, sino para personas que quieren caminar con Jesús, que quieren aceptar ese modelo de vida y que quieren cumplir el propósito que otras personas vivieron en sus vidas. Nicky Cruz transformó su vida gracias a un predicador, a un pastor que se atrevió a ir a zonas de pandilleros a hablarles de Jesús. Y cuando lo amenazó de muerte y lo sintió cercana a la muerte el pastor, lo único que le puso a decir es, aún después de que me mates, Jesús te seguirá amando. John Newton lo que pudo encontrar es, al leer un libro de un hombre también converso de nombre Lewis, que antes no creía y que era un ateo, Newton se convierte y escribe la obra Sublime Gracia.
¿Para qué? Para hacer de bienestar a personas. Pero lo importante es, una persona que se vuelve discípulo de Jesús, no se vuelve discípulo de Jesús para andar diciendo a las personas, si crees esto vas a ser salvo específicamente, sino para contagiar un estilo de vida. Es decir, quiero nacer del agua para ser un discípulo de Jesús y para llevar a donde yo estoy el testimonio de lo que es Jesús. En tu mundo, en tu entorno, quizá en tu trabajo, quizá en tu casa, quizá con tus vecinos, quizá con tus amigos. No es importante el decir el sábado, si hay o no hay Trinidad, si hay o no leyes, porque eso no es necesario decirlo. Lo que es necesario e indispensable es que la gente vea una conversión en la vida de las personas y que por esa conversión la gente diga, tú eras un pandillero asesino, y puedas decirle, Jesús me transformó y me enseñó el poder del amor, el poder de la esperanza, el poder de la sanidad y el poder de un nuevo comienzo. Que tú puedas decir, yo era un ateo empedernido, pero la historia de Jesús me transformó y me dio una nueva esperanza. Las personas que deciden nacer del agua, nacen del agua con un solo propósito: ser una extensión de Jesús. Una extensión de Jesús que enseñan a las personas a amar cuando están cercanos a ello. Y en ese sentido está la historia de un hombre que se llama Chuck Colson. Colson fue uno de los hombres más cercanos al presidente Nixon de Estados Unidos. Un hombre famoso, lleno de poder, lleno de gloria. Colson, con todo su poder y su fama, no necesitaba a Dios, lo menospreciaba y lo alejaba de su vida. Él no necesitaba de nadie porque era uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero repentinamente se descubre el escándalo de Watergate, y cuando se descubre el escándalo de Watergate, Colson recibe toda la carga de la sociedad, la crítica, los reporteros, la persecución, un escándalo muy fuerte en la historia de Estados Unidos. Y entonces este hombre sale desesperado y en su desesperanza está en el coche llorando, sufriendo. Es una temporada muy dura, y un pastor, un amigo cristiano, se acerca a Colson, el hombre más poderoso uno de los más poderosos acercados al presidente Nixon, y le regala una obra para que lea. Y en esa obra va a encontrar a Jesús. Y cuando lee de Jesús, su amor, su bondad y su misericordia, cuenta este hombre que llora profundamente en su desesperanza y se da cuenta que Jesús está para él. Eso no impide que Colson vaya a la prisión, cae en la cárcel, y de ser el hombre más poderoso se convierte en un hombre que tiene que estar en la cárcel y en la prisión. Pero cuando llega a la cárcel, llega con una mentalidad diferente y empieza a trabajar en ese ambiente de la cárcel, en ayudar a los prisioneros. Cuando paga su condena y sale de la prisión, funda una de las asociaciones y de las fundaciones más importantes para ayudar a personas que viven en la cárcel y en la prisión, para darle propósito a los reos en las cárceles y que acepten a Jesús. Todo su poder, su riqueza y su fama, que se volvió nada cuando conoció a Jesús, después su talento lo utilizó para que en las cárceles chicos conocieran la vida de Jesús y sus vidas transformaran. Entonces, ¿qué te quiero decir? La historia de Jesús es una profunda historia que ha marcado la vida de personas comunes como nosotros. Personas en la política, en la riqueza, en los deportes, personas en los vicios, en las adicciones, en las pandillas, en todos los mundos y en todas las esferas. Y entonces, ¿qué es lo que encuentras en la Biblia? Un eunuco etíope que venía de adorar, que manejaba toda la riqueza de la reina de Cándace, y que dice: yo te digo que me digas, ¿de quién habla esa historia? Y le dicen: esa historia habla de Jesús. Y cuando ve que existe Jesús, solamente puede decir una sola frase: he allí agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Porque entendió que Jesús era amor, que Jesús era esperanza, que Jesús era sanidad, que Jesús era un nuevo comienzo. Eso solo significa Jesús. O la historia del carcelero de Filipos. Lleva a Pablo y a Silas a su casa, y después de que mira y los lleva a su casa, lo que les dice: señores, me han cautivado con la historia de Jesús de Nazaret, un hombre que es amor, que es esperanza, que es sanidad, que es un nuevo comienzo. Me han conmovido con la historia de Jesús, que puede sanar mi familia, que puede darme una nueva oportunidad, que puede darme esperanza cuando no hay control, algo por lo que no tengo que pagar para merecerlo, porque lo que me da no lo merezco. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dicen una sola cosa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y toda su familia ese día aceptó a Jesús y se bautizó. Para bautizarse necesitas aceptar una sola cosa: el modelo de vida de Jesús. Solo eso. Ningún otro dogma, ninguna otra imposición, ninguna otra regla. Solamente necesitas una cosa: aceptar a Jesús y su modelo de vida. Y entonces, cuando una persona decide bajar a las aguas del bautismo, es porque dice: yo elijo a ese Jesús. Elijo al Jesús que está lleno de amor. Elijo al Jesús que trae esperanza. Elijo al Jesús que trae sanidad. Elijo al Jesús que da un nuevo comienzo. Las instituciones crean a un Jesús dogmático. Un Jesús dogmático donde para que puedas aceptar a Jesús tienes que tener esta afiliación y formar parte de esta denominación. Porque el Jesús de nuestra denominación es el bueno. Eso no existe. Existe un solo Jesús. Y el único y verdadero Jesús es el que da amor a la humanidad. El Jesús que restaura una familia. El Jesús que restaura un corazón quebrado después de la pérdida de una persona que se va temprano de la vida. El que restaura una familia de las adicciones, del desorden sexual, y que a esa persona la hace ir a su mundo y hablar del amor de Jesús. A todos los que somos discípulos de Jesús no nos debe de distinguir otra cosa sino solo el amor. No es importante en este orden de ideas si vengo aquí el sábado. Lo que es importante es que Jesús transformó en amor nuestras vidas, transformó en esperanza nuestras vidas, que nos enseña a dar compasión, a dar bondad, a enseñar a soñar, a que la gente tenga esperanza, que la gente se sienta acompañada. Y eso es lo que es importante en la vida de las personas. Y eso es lo que quiero que te quedes en tu mente y en tu corazón. Durante muchas veces te dicen: si te vas a bautizar ya no puedes volver a pecar. Si te vas a bautizar tienes que renunciar al mundo. Si te vas a bautizar tienes que dejar atrás todo. Te bautizas porque decides agarrarle la mano a Jesús. Y cuando le agarras la mano a Jesús, decides caminar con Jesús hacia el modelo de vida que Él eligió. Y entonces yo quiero decirte, si tú no te has bautizado, si tú no has aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, y si tú no has aceptado que Jesús es tu Salvador, quiero que aceptes a Jesús como tu Salvador. Que vayas a las aguas del bautismo, que seas sumergido en las aguas y digas: acepto al Jesús que da amor, acepto al Jesús que da esperanza, acepto a Jesús que da sanidad y acepto a Jesús que trae una nueva esperanza para mi vida. No tengo el control de las cosas, no sé qué va a hacer de mí, pero Él tiene un propósito para mi vida. Él me va a sanar, me va a restaurar, me va a enseñar el camino. Y entonces tú te convertirás en una extensión de Jesús. Si tú te has bautizado y hayas aceptado a Jesús, piensa que tienes una sola misión y una única misión en tu mundo y en tu entorno.
que no te distingan por tus prácticas cristianas, que te distingan por tu amor. Eso es lo que es importante. Que no es porque la gente diga, son diferentes porque no hacen esto, no hacen aquello. No, son diferentes porque aman, porque tienen un corazón noble, porque perdonan, porque luchan por sus hijos, porque luchan a pesar de que el mundo se les ha derrumbado, perdido en el control de todo. Se destruyó su familia, partió antes la persona que amaba, partió antes su hijo, partió antes su esposo. La enfermedad lo destruyó, pero a pesar de eso mantuvo la esperanza. Nicky Cruz, John Newton y Colton, hombres reales como tú y yo, que aceptaron a Jesús. Yo te quiero invitar a que aceptes a Jesús en tu corazón. Y lo único que necesitas para aceptar a Jesús en tu corazón es querer ser amigo de Él e imitar su modelo de vida. Y en el camino Él te enseñará todas las cosas que hay que cambiar. Y si tú y yo somos de los que hemos aceptado a Jesús y hemos sido nacidos del agua, que te conozcan en tu entorno y en tu mundo, en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, por tu capacidad de amar, por tu capacidad de extender la mano al desfavorecido, de ayudar al caído, por tu capacidad de provocar comprensión, empatía y amor a las personas. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús. Da amor en medio de la desesperanza. Así es que deseo que si tú no te has bautizado, te bautices en el nombre de Jesús. Que aceptes a Jesús y digas, yo quiero creer en el amor, yo quiero creer en la esperanza, yo quiero creer en la sanidad y yo quiero un nuevo comienzo para mi vida. Solo necesitas eso, porque ese es el poder de la transformación en el corazón de una persona que le da la mano y le dice, tú guíame a donde tú me quieras llevar. Deseo que aceptes en tu corazón a Jesús, te lo lleves contigo. Él es amor para ti y para los tuyos. Vamos a cantar a Dios.